buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un buen día. Una pregunta, ¿alguna vez ustedes le han dicho a alguien lo que vale el carro de ustedes? ¿O alguna vez ustedes le han dicho a alguien lo que vale el carro de sus sueños? Y las personas vienen y le dicen, con esa cantidad de dinero yo me pudiera comprar una casa, o con esa cantidad de dinero yo pudiera comprar tantas y tantas otras cosas y tú los vas a gastar en un carro. ¿Te ha pasado eso? Y después tú le intentas de explicar a la persona por qué el carro vale lo que vale, pero la persona lo único que hace es menospreciar la idea o el concepto de que el carro vale lo que vale, y después lo que termina sucediendo es que tú te quedas como que tú sabes que yo no quiero hablar más contigo de carro. ¿Te ha pasado eso? A mí me pasa. Por lo tanto, hoy yo decidí hacer algo un poquito distinto, y lo que decidí hacer es coger el carro deportivo más económico que hay en el mercado ahora mismo y un carro deportivo no tan económico, bastante caro realmente, que mucha gente dirá yo nunca me voy a poder comprar ese carro en la vida, y comparar ambos en precio y por qué valen lo que valen, para intentar de explicarle y abrirle los ojos a esas personas que realmente no saben aceptar el valor de un carro o no saben entender de dónde viene el valor del carro. Si quieren saber, a mi opinión, lo que es el carro deportivo más económico ahora mismo en el mercado, dentro de los parámetros de carro deportivo, es el Scion FRS, que es en lo que andamos en el día de hoy. Scion FRS, MSRP $26,000, pero sigue siendo un carro deportivo. Es un carro 2 puertas y que te ofrece una experiencia al guiarlo superior a normalmente un carro cotidiano 4 puertas. Por lo tanto, es un carro para guiarse. Si entonces tú preguntas, Arturo, pero entonces como un carro por 26,000 pesos me va a ofrecer la misma experiencia que un carro de nuevo de 50,000 pesos, digo, no costaba, pero hablando de los Mustang, o un Crossfire que no valía 70 y pico de mil pesos, pues ahí es donde está el secreto de este carro. ¿Cómo es que entonces la Toyota, la Scion o la Subaru, whatever, como lo quieran mirar, logra que un carro de 26,000 dólares te ofrezca lo mismo que cualquier otro carro hoy en día en el mercado en cuanto a manejo a un carro deportivo? ¿Cómo es que ellos logran que te ofrezca eso? Pues el secreto está la localización del motor. Vamos a empezar con que el motor, aunque obviamente es un carro front engine, que el motor está al frente, la realidad es que si se miran, hay un montón, el motor está acá, hay un montón de espacio que realmente, aunque no se va a ver porque tú dirás, el motor está en su lugar, no, la realidad es que el motor está lo más abajo posible del carro para que entonces esté lo más pegado al centro de gravedad del carro. Y eso hace que cuando tú vayas a coger una curva con el carro, en vez de en los otros carros, el chasis o la caja del carro está más abajo y el motor está más arriba, cuando el carro coge la curva, el motor no va a coger la curva de la misma manera o no se va a sentar con el carro. Y eso causa entonces que tengan que invertir en más cosas para que el carro maneje mejor. Mientras que aquí el motor está tan pegado a la caja que cuando la caja se mueve, el motor se mueve con él. Todo tiempo, en todo momento, el carro mantiene su centro de gravedad perfecto. Y eso causa entonces que tenga tan buen handling, y por eso es que lo bueno de que el carro sea chiquito y el motor lo hayan diseñado de esa manera. Sin incluir que entonces el segundo secreto a por qué el handling es tan bueno es que, a diferencia de otros carros que la suspensión está casi encima de la goma, como se fijan, la goma está aquí y el shock absorber está acá. En vez del shock absorber estar como que controlando en sí el sube y baja de la goma, el shock absorber lo controla, pero desde más adentro. Eso le da más espacio a ellos a que la goma esté más arriba y el shock absorber esté mejor integrado. El juego de que la goma, el carro entonces queda más asentado, y eso le añade más todavía al centro de gravedad y de la manera en que el carro se maneja. La realidad es que hicieron que, sin tener que gastar 40, 50 mil pesos en otros carros, donde entonces el motor tiene un performance y las suspensiones van por otro lado, y entonces tienen que invertir en más suspensiones para que recompense por el movimiento del motor y la falta de centro de gravedad y todo eso, aquí hicieron el balance para que las suspensiones vayan con el centro de gravedad del motor, donde va el motor, con lo chiquito que es el carro, con todo, para que por una fracción del precio tú tengas el mismo handling que muchos otros carros que valen mucho más. Entonces, si vienes a ver, la realidad es que el Scion FRS, lo que vale, los 26,000 dólares que vale MSRP, realmente es todo motor y suspensiones y handling.
Porque realmente tú no estás comprando este carro porque tú quieres que los interiores sean cuerosos, tú no quieres los lujos, porque el carro no los tiene. Si vienes a ver todo, si vienes a ver, las sillas no son personalizadas. O la realidad es que tú puedes coger esta silla y sacarla y ponerse el otro carro y decir que es de él y te van a creer. Porque para colmo, son rojas, ejemplo, todo el interior es negro con el stitching rojo, el cual está lindo. Pero el carro es chinita. Si se dijera que son negros con chinita, pues entonces tú dices, concho, pues en ese caso los interiores están basados en el color del carro. Pero no lo son. Sin incluir que obviamente todos estos plásticos, no hay lo poco de verdad de cuero vinil que hay es limitado. Y con todo y eso, oye, tienes el touchscreen y tienes todos tus juguetitos, tienes cámara reversa, todos los sensores. Pero la realidad es que el punto de este carro no es el lujo, el punto de este carro es el handling, es la experiencia. Por lo tanto, el que compra este carro, lo que está buscando es la experiencia de guiar un carro deportivo. Lo que está buscando es tener un carro deportivo. Y para eso es que son 26 mil pesos. Tú quieres tener un carro que no te rompa el banco y tú puedas afford it y tener un carro deportivo lindo, atractivo, que a ti te guste y te dé la experiencia que muchas otras personas tienen que pagar más dinero para tener o quieren pagar más dinero para tener. Te puedes comprar un Scion FRS y te da la experiencia, o un Toyota 86 o un BRZ, whatever. Entonces ahora vamos de esto a esto. Un Maserati, 100 mil pesos más. El FRS vale 26 mil pesos MSRP, Estados Unidos. Esto, MSRP, el base, son 127 mil pesos. Y tú vas a decir, Arturo, ¿cómo carajo tú vas a comparar un FRS con un fucking Maserati? Bueno, tienen puertas, tienen dos puertas, motor al frente y son carros deportivos. ¿Algo más? Ya, se acabó el video ahí. So, de un FRS que vale 26 mil pesos a un Maserati que vale 126 mil pesos. Obviamente, yo sé que para algunos es como que, Arturo, tu comparación es horrible. Bueno, la realidad es que volvemos a lo mismo. Estamos comparando carros deportivos y comparando uno barato con uno caro. So, obviamente, el barato es el FRS y obviamente este es el caro. So, la realidad es que volvemos a lo mismo. Tú pagas por la experiencia. Tú pagas 26 mil dólares por tener la experiencia de guiar y del manejo del FRS para lo que te ofrece. Y tú pagas 126 mil dólares para la experiencia de tener un Maserati. ¿Cuál honestamente es el valor de esos 100 mil? Bueno, vamos a empezar con que obviamente es un Maserati. Obviamente, a diferencia del FRS, tienes un V8. Y obviamente ese V8 produce caballaje de verdad. Entonces, después de eso, volvemos a que, como puedes ver, este carro es mucho más grande que el FRS. Honestamente, coge un espacio bastante grande. Yo creo que es hasta más largo que el Mustang. Y a la misma vez, tú sabes, estás pagando por la experiencia de guiar de manejo que te ofrece un Maserati, el cual se supone que es un carro para viajar largos tramos o para simplemente divertirte guiando, tener una buena experiencia guiando. Después con el lujo de los interiores. Obviamente, como puedes ver, como vieron las sillas, esto es Maserati. O sea, tú sabes que estas sillas pertenecen a un Maserati. Y las sillas te calientan y todo lo otro, pero el FRS también te ofrece eso. ¿Cuál es el Big Show? ¿Por qué vale 100 mil pesos más que el FRS? Bueno, es un Maserati. Vamos a empezar por ahí, pero entonces tú dices, concho, Arturo, pero tiene que haber algo más. Exacto, ahí está la cosa. La experiencia de tener un Maserati es lo que vale los 100 mil dólares. Es verdad que cuando vienes a ver, comparando el Maserati con el FRS, los frenos, obviamente el carro frena mucho mejor, el carro obviamente acelera muchísimo mejor, obviamente el carro, lo más seguro, las medidas de seguridad son muchísimo mejor, el carro, los interiores obviamente son mucho mejor, el motor. Cuando vienes a ver, es verdad que todas las cosas, si tú las pones una al lado de la otra, es más cara y es superior. Pero el punto es, cuando los pones a los dos juntos, la experiencia de manejo, ¿vale esos 100 mil dólares? Eso es lo que yo creo que no.
Es verdad que uno al lado del otro, obviamente ahí sí se sabe quién vale más y por qué vale $100,000 más. Pero el punto de mi comparación era ver la experiencia del FRS por $26,000 y la experiencia del Maserati por $126,000. ¿Vale la pena la diferencia de esos $100,000? No. ¿Por qué? Porque la realidad es que para tú coger, si tú buscas un carro equivalente al handling de un FRS, pero que tenga el power para hacer barbaridades mucho más fuertes que al mismo nivel que el FRS, ya esos carros valen mucho más. Estás hablando de un Porsche GT3, un GT2, estás hablando de carros entre comillas de pista. ¿Por qué? Porque la realidad es que el centro, de la manera en que el FRS se mueve para su costo, es demasiado. Un Mustang, honestamente, en curvas no tiene nada que buscar con un FRS. El mismo Crossfire siendo superior al Mustang en curva, la realidad es que el FRS, la experiencia de manejo del FRS específicamente en curvas, que realmente al final del día eso es lo que mucha gente le gusta, es superior. Por $100,000 más, tú quieres tener esta experiencia de manejo mejor en un Maserati, o tú consideras que el Maserati se supone que sea una experiencia mejor y por eso es que vale $100,000 más. Yo no considero que lo es. A mi opinión no lo es. ¿Por qué? A lo mejor el Maserati a viajes largos, a lo mejor entonces ahí demuestra que es mejor que el FRS. Pero por lo que yo lo guié y en curvas y lo que sea, más nunca, realmente. El Maserati, obviamente la carretera se siente menos, que de la manera en que acelera es mucho mejor, de la manera en que frena es mucho mejor, pero al final del día, todo lo que el Maserati lo recompensa, todo lo que el Maserati acelera, el FRS lo recompensa de otra manera. Y cuando vienes a ver, esos $100,000 no los encuentras en la experiencia de guiar. Obviamente en cuanto a costos de carro, pues obviamente si empezamos a nombrar materiales, sí, ahí obviamente hay más de $100,000 invertidos. Pero en cuanto a la experiencia de, tú coges un FRS y te metes en una pista y coges el Maserati y te metes en la pista, lo más seguro te diviertes más en el FRS. Esa es mi opinión. El FRS es como un libro de pintar. Tienes todos los dibujos ahí, pero no están coloreados, le falta el color. Entonces ahí es donde tú vas y le pones el color de la manera que tú quieras. No hay ni una manera específica de cómo tienes que hacerlo. Por lo tanto, eso es lo que es él. Él es literalmente un libro de pintar donde tú tienes que terminar de pintar las imágenes. Te da la experiencia de ser el pintor, te da toda la experiencia de ser el pintor y te da el mismo sentimiento de satisfacción cuando tú lo terminas. Pero eso es lo que trae, eso es lo que ofrece. Tú pagaste para eso, la experiencia y ya. El Maserati se pudiera considerar que es ya la obra de arte terminada. Esto es lo que hay, esto es lo que te ofrece y no hay más de esto. No vas a hacerle cambios, no tienes que hacerle cambios y esto es lo que es. Obviamente, por eso es que yo digo que este no es el carro para la persona que quiere comprarlo y jugar con él y decir yo voy a modificar el estilo. No lo es. Hay personas que lo hacen, sí, siempre existe alguien, pero no es el carro para eso. Realmente al final del día están ustedes decir si vale la pena gastar $100,000 más en un Maserati o no gastarlo en un FRS. Para el gusto de los colores, son nada. Espero que les haya gustado el video, espero que hayan entendido hasta cierto nivel lo que estaba intentando de explicar, de que es verdad que los carros tienen un distinto valor, pero el sports car se supone que te ofrezca una experiencia y el FRS te da esa misma experiencia por $26,000, que entonces hay gente que pagaría 126 para intentar de tener esa experiencia divertida en un Maserati, que honestamente para mí no los vale. Obviamente no vamos a entrar en el punto de si el Maserati vale, sí, yo sí estoy de acuerdo con que el Maserati vale el dinero. Yo lo que digo es que la experiencia del sports car, del carro deportivo, de tú decir yo quiero un carro deportivo que me haga sentir de esta manera, te puedes ahorrar un montón de dinero comprándote otros carros que te dan una muy buena experiencia entre medio de los $26,000 y de los $126,000. No tienes que irte hasta allá arriba para poder tener esa experiencia de tener un carro deportivo de verdad, porque el FRS es tan deportivo como el Maserati. Nada, espero que les haya gustado el video. Me dejan un comentario diciendo qué piensan, si les gusta más el Maserati o el FRS, o si entienden lo que estoy diciendo. Y nos vemos en la próxima. Mil gracias de nuevo, como siempre, a Eurojapón por dejarme hacer un video con el Maserati. Que conste, simplemente vamos a hablar del hecho de que es evidente de que, como pueden ver, cogí el FRS, día hermoso, no hay ningún problema, no va a llover. ¿Quieres guiarlo? Disfrútatelo. Cojo el Maserati, vamos a llover, ahora es que va a llover, tú no te vas a disfrutar ese carro.
porque ahora es que va a llover.